La verdad, amigos y amigas, personas que me escuchan, que tienen el privilegio de estar aquí congregados a ver o escuchar este video, no saben la felicidad, o tal vez sí lo saben, pero ahorita yo siento una felicidad enorme, como cuando te encuentras un billete de 500 pesos, estamos en México, aclarando, 500 pesos, o incluso de 20 pesos en la calle. Es una felicidad no comparable con eso. La felicidad de tener el certificado o los papeles que avalan tus estudios ya en tu poder, en tus manos. Es una felicidad enorme. Es con esto, damas, caballeros y todo ente que se haya encontrado con este caluroso, que ya está iniciando el otoño, podcast titulado ¿Cómo no hacer filosofía? En el episodio de hoy vengo a compartirles una reflexión muy acertada. En su momento tal vez fue un chiste local entre mi grupo, pero yo creo que es una reflexión muy acertada. Vamos a compartir o vamos a llevar a cabo el siguiente monólogo sobre el tema de ¿desde cuándo somos filósofos? ¿O desde cuándo uno es filósofo? Esta pregunta, y aquí va el contexto de por qué fue un chiste local en mi generación, nace en una clase que tuvimos el primer año de la carrera. El alumno Manuel Telles, así lo voy a dejar para no dar detalles privados de su nombre completo o cosas así. Manuel Telles hace este comentario. La verdad no me acuerdo de dónde surge precisamente el que nos cuestionáramos esto, pero nace esto de ¿desde cuándo somos filósofos? Como una pregunta seria. Sin embargo, en ese momento nos tomamos muy a la ligera la pregunta y pues la empezamos a decir como de broma de ¿qué reflexión o de qué va a ser tu tesis? Pues de resolver la pregunta ¿desde cuándo somos filósofos? Porque pues en nuestra forma de convivir o en el desarrollo de nuestras relaciones entre compañeros era un chiste, era una forma de ver relajada la carrera, de que las preguntas son así de sencillas, y que pueden sonar pues raras o sin sentido. Sin embargo, ya reflexionando un poco más, ya llevando un poco más ya deteniéndonos un poco más, mejor dicho, en este pensar, en esta pequeña pregunta, yo me doy cuenta que sí está cargada de cierta cuestión, de cierto algo que llama la atención. Les comentaba en el episodio pasado de que llega esta pregunta de ¿por qué el color es azul? Y son esas preguntas en las que la gente podría decir, ¿desde cuándo eres filósofo? Pues desde que te gradúas, desde que tienes el título, desde que cumples ciertos créditos en la carrera, desde que llega el certificado de tus estudios, desde que haces la maestría en filosofía, los que no estudian filosofía propiamente, pero que estudian un posgrado de filosofía, pues desde que completas esto. Sin embargo, realmente un papel o el estudio nos puede ser útil para concluir que somos filósofos. ¿Cómo podemos decir esto? ¿O de dónde parto? Una de las convenciones o de las formas en las que la gente llegamos a decir eres tal cosa es cuando cumples ciertos créditos. Uno de ellos son los universitarios. Por ejemplo, el ingeniero. El ingeniero va a decir que él es ingeniero al momento de obtener el título, o incluso pues por el mismo ego de las carreras, porque no solo es en las ingenierías, también es en otras áreas.
El mismo ego de las carreras dice que desde que llevan cierto porcentaje de la carrera, son ingenieros, o son médicos, o son abogados. Pero, ¿qué es lo que realmente nos da el título? Y en este caso especial, ¿qué es lo que nos converge a decir que somos filósofos? Retomemos gente de hace, incluso no hay que irnos tan lejos, a 500 años. Gente que sí estudiaba el trivium, el quadrivium, que se empezaban a generar estas universidades. No había un título específico de filósofo, no había algo que dijera que eras filósofo. Sin embargo, tenemos filósofos de esa época. También mucho antes. Tenemos a los medievales, tenemos a los helenísticos, tenemos a los griegos, presocráticos. Tenemos gran cantidad de pensadores que catalogamos como filósofos. Y esto volviendo a hacer hincapié en la perspectiva de la filosofía griega, que va a ser pues otro tema de otro podcast, porque ahí me estuvieron comentando, no en redes, pero sí de forma personal, que pues se explicara o detallara un poco más esto de la filosofía griega. En un siguiente episodio espero detallemos esto. Mientras tanto, vamos a seguir presuponiendo lo que ya les decía de la filosofía griega. Entonces, ¿desde cuándo somos filósofos? Uno de los métodos, como ya estaba diciendo, es los créditos. A grandes rasgos, el título. Pero el título realmente me da la categoría del profesionista o de la profesión que estudié. ¿Por qué digo esto? Cuando un ingeniero, vuelvo a decir, estudia, ya lo consideramos ingeniero. O cuando sale, ni siquiera hay ingenieros que no necesitan el título para ejercer. Ya después les exigen el título, pero no les exigen, no necesitan de primera mano el título. Por el simple hecho de tener la certificación universitaria, ya los dejan trabajar. Hay médicos que igual pueden empezar a trabajar como profesionistas sin recetar medicamento, pero que ya pueden empezar a trabajar sin necesidad del título. Aún así les decimos médicos. Otra cosa también tengo que mencionar. Las titulaciones. La titulación es algo más complicado. No solo es como decir, sí, todos los titulados. O a generar esa segregación entre titulado y no titulado. Voy a decir el porqué. Como decía, en México, por lo menos, hay varios métodos de titulación. Existe por promedio, existe por servicio social, por examen, y uno de los más conocidos a nivel pues mundial, por tesis de recepción. Y si vamos a hacer esta segregación entre titulado y no titulado, entonces también tendremos que pensar entre qué tipo de titulación es la que se va a hacer, porque no es lo mismo un egresado o un titulado por promedio que alguien que se titula por examen, que alguien que se titula por tesis, que alguien que se titula por promedio, que creo que ya lo dije, que alguien que se titula por esta forma de servicio social, o alguien que se titula por maestría, que ya cumpliendo cierto número de créditos en la maestría le dan pues su título de licencia, la licenciatura, y para que termine la maestría. Así que ese es el problema. Cuando hablamos del título, no podemos definir bien cuándo es que el título realmente vale. ¿Por qué? Porque incluso en la comunidad estudiantil, en la comunidad académica, se tiene eso, de que, tú fuiste por promedio, pues es que no es titulación. Sacaste buen promedio nada más. Pero el de buen promedio va a decir, no, pues es que por algo saqué buen promedio. Y la persona que trata de llevar esta antítesis le va a decir, no, ¿sabes qué? Es que hay varias formas de sacar buen promedio. Haciendo trampa en los exámenes, cayéndole bien al profesor, cosas así. Hay una disputa entre qué es lo más correcto, cuál es la forma que debe llevarse a cabo.
Y es uno de los problemas que trae esta segregación entre titulado y no titulado, porque luego vamos segregando cada vez más entre titulados que fueron por promedio, titulados que fueron por tesis, titulados que fueron por servicio social, etc, etc. Entonces, al hablar de un profesionista, tal vez sí, en nuestra actualidad, en esta actualidad del siglo XXI, de los inicios del siglo XXI, tal vez podemos decir que sí, bueno, incluso del siglo pasado, que sí, el título, la licencia, el concluir satisfactoriamente tus estudios académicos, te da este nombre de filósofo. En el caso, regresamos de la filosofía, te da llamarte filósofo o licenciado en filosofía. Sí, te lo da, pero es complicado y además no abarcaría gran parte de lo que es la historia de esta disciplina, ya que Platón no tenía licencia de filosofía, Aristóteles no tenía licencia de filosofía, Kant no tenía licencia de filosofía, alguien más alejado, Leibniz, Descartes, incluso se tienen escritos filosóficos de Isaac Newton, pero no tenía una carrera de filosofía. También tenemos a Santo Tomás de Aquino, etc. Hay millones de ejemplos que se pueden aplicar en el cual el título no entra. Claro, después se les da ciertos títulos, pero ya es acorde a nuestra actualidad, acorde a cómo llevamos las cosas actualmente, de llevar un registro. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás es el doctor angélico, cuando en ese tiempo no estaba contemplado el grado de doctor. Desconozco, he de confesar que desconozco cuándo empieza a llevarse o a otorgarse estos posgrados o estos títulos. Pero aún así hay otros filósofos que también se les da el grado de doctores, se les conoce como doctores sin siquiera, más bien siendo un anacronismo el llamarlo de esa manera. Por esto mismo, que no entra en la concepción académica actual, la administración de contenido académico. La filosofía entonces puede entrar en esta categoría, pero hay otro problema en cuanto al título. El ingeniero es ingeniero. Demuestra cierta disciplina en el manejo práctico de las máquinas. ¿Y el filósofo qué hace? ¿El filósofo qué hace? Actualmente, ¿qué hace un filósofo? ¿Qué hace un filósofo aparte de escribir y de pensar, de dar clases, de tratar de llevar el conocimiento a todas partes por medios digitales, medios escritos, imprenta, conferencias? ¿Qué hace más allá de eso el filósofo? Más allá de escribir poemas, de escribir novelas, de escribir libros, teorías, ¿qué hace más allá? ¿Qué hace más allá de llevar pseudo revoluciones? ¿Qué hace este personaje? El filósofo no tiene una utilidad, tomando el concepto de utilitarismo actual, que es producir algo esencial y evidente para la humanidad. No tiene una utilidad, no tiene esta razón de ser en una sociedad capitalista, podemos también decir. No tiene algo que ofrecer, aportar a una sociedad que necesita consumir. Lo único que ofrece en materia podría ser el dar clases. Y en materia entre comillas, porque también es algo que no se puede demostrar o ejercer. Incluso
un chiste entre colegas, maestros, compañeros, es eso, de que ¿quiénes están dando clases de filosofía actualmente? Psicólogos, abogados, sociólogos, antropólogos. ¿Y el filósofo dónde está? Ni siquiera está dando clase de filosofía. Seminario de filosofía, introducción a la filosofía, como lo quieras llamar. Lógica, ética, estética. No la están dando ellos. Que igual no es para demeritar el trabajo de colegas de otras disciplinas, de profesionistas de otras disciplinas, de gente que ha dedicado su vida a dar esa clase o que ha estudiado para dar esa clase. No es motivo de desprestigiar su trabajo, su labor, su conocimiento, no. Pero, ¿dónde está pues el filósofo? El que estudió para dar esa clase, el que sabe de la profundidad del tema, el que se dedicó 3, 4, 5 años, más lo que estudia de posgrado, si es que lo estudia. ¿Dónde está ese personaje que dedicó su vida a estudiar esos temas? ¿Dónde está? El filósofo actualmente no tiene una practicidad, no tiene algo que lo pueda catalogar como el personaje de la persona que hace que. No hay algo que diga, esta área es del filósofo. Esta área o esta acción es hecha por un filósofo. O esta cosa que tengo aquí está hecha por un filósofo. Lo más cercano que podemos decir es esto, un libro, que de hecho pues sí es de un filósofo. En este caso es de Schopenhauer. Pero más allá de este tocho de libro, que aparte, pues, el comentario introductorio de otro filósofo, otro pensador, la tesis, artículos, ¿qué más puede ofrecer? Del área de la investigación es lo que muchos apuntan, pero ¿qué más puedo ofrecer? Vuelvo a decir, en un área tan limitada como es la actual utilitaria, el filósofo depende de estas cosas para darse a conocer. Hay otro pues chiste, otra cosa que pues se maneja en esto de la filosofía, que es el filósofo fracasado escribe poemas, escribe libros de novelas. Igual, no es que sea la regla que sea porque es fracasado. Pero en muchas partes, colegas, amigos, estudiantes de filosofía, ¿qué es lo que hacen también? Escribir poesía, escribir literatura. Que no está mal. Pero no es algo tampoco que se le reconozca al filósofo, ese carácter literario. Entonces, ¿qué hace? Vuelvo a decir, estas cosas que estoy diciendo que no hace, o que hace, pero pues no son propias de la filosofía, son cosas puestas por la concepción utilitarista actual, que solo nos limitamos a escribir poesía, o que solo nos limitamos a literatura o escribir artículos, tesis, tratar de crear una teoría que revolucione el mundo, etc, etc. Son las cosas en las que se encierra el filósofo a dar clases, pero ni siquiera dar las clases que debe dar, o que pues debería dar, entre comillas. El problema es que en esta visión utilitarista el filósofo no tiene nada práctico que dar. Sin embargo, el filósofo puede aportar, hay campo laboral, sí hay campo laboral. Yo, más allá de la docencia, hay campo laboral. Yo conozco personas que trabajan en imprenta, en periódico, en radio, televisión, dando clases, siendo administradores de foros de cultura, de divulgación de cultura, en el área médica, por la bioética,
lingüística, también área artística, pero más literaria, psicología también. Hay gran campo laboral, hay gran campo de especialización, solo que nosotros nos estancamos en esto. Y la práctica, pues, es lo que también define al profesionista. El ingeniero hace que, pues, cosas de ingeniero, incluso decimos, porque es una gran cantidad de cosas que se piensan que hace el ingeniero, que no digo que no las hagan, sino que las atribuimos por el simple hecho de ser ingeniero. Y el filósofo no, el filósofo nada más dar clases y si bien le va. Y escribir, ya sea poesía, literatura, o teorías, tesis, lo que quieras, artículos. Nada más hace eso el filósofo. El ingeniero no, hace, construye obra pública, construye obra privada, aviones, carros, sistemas eléctricos, hace revolucionar el mundo, con esta función utilitarista de que no, el ingeniero es el que de verdad sirve. Antes eran las carreras técnicas aquí en México, ahora son las ingenierías. ¿Por qué? Porque estamos sí, en una etapa neoliberal en la cual buscamos dar, pues, esta revolución, este camino hacia la progresión, pero por lo mismo cerramos a que el profesionista es algo práctico. ¿Cómo le damos? Pues nada más es algo práctico. Incluso, regresando al tema principal, el filósofo es filósofo, que esto entraría un poco más en lo que podríamos decir, ¿desde cuándo es filósofo? Cuando es reconocido. Cuando Kant deja de ser un pensador más de Alemania y empieza a tener comentaristas, que empieza a tener gente que le escribe para decirle, sabes que esa teoría que traes no es buena, no me gusta, te voy a decir por qué. Desde ese momento mucha gente empieza a considerar a Kant como un filósofo, o incluso posteriormente, en el caso de Wittgenstein. En su momento Wittgenstein, él escribió sin intenciones de escribir filosofía. Está escrito en el epílogo del Tractatus Lógico-Filosófico, que ese no es un libro de filosofía, es un libro donde él va a deshogar su teoría. Pero aún así es considerado como un filósofo que ha revolucionado la teoría del lenguaje, que ha que ha hecho un cambio trascendental en cuestiones de lenguaje, lógica, y que ha tenido una influencia necesaria o una repercusión magnífica en la cual se estudia de tantas maneras que ya es filósofo. El mismo caso con Platón y Aristóteles. Ellos no se consideraban filósofos per se, ellos eran pensadores. Hasta que fueron rescatados por los medievales, fue cuando, medievales y árabes, fue cuando empezó a llamarse filosofía, filósofo. Son muchas cuestiones en la práctica las que pueden dar el título. El reconocimiento también, hasta que una persona te reconoce como tal, lo decía, creo que la semana pasada, en el episodio pasado, que esta definición que sale de Pitágoras, fue hasta que este rey lo reconoce como el hombre más sabio del planeta, que él dice, no, soy un amante de la sabiduría nada más. Cuando una persona te reconoce tus logros, tu conocimiento, lo que haces, es también cuando nos damos cuenta de que podemos ser algo. El título ya quedamos que sirve, pero no de una manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque hacemos atribuciones, nada más. No sabemos si realmente la persona es capaz, nada más por tener el título ya hacemos atribuciones. No sabemos si el ingeniero realmente tiene las capacidades óptimas para ser llamado ingeniero, pero aún así le decimos ingeniero al momento que ya tiene el título o que egresa.
no sabemos si el médico tiene las capacidades, si el arquitecto, que no dudo que las tengan, si por algo se termina o se concluye pues esa etapa universitaria, pero no sabemos, las presuponemos y se las adjuntamos a la persona. Y con esto el título de ingeniero, arquitecto, médico, etc, etc. La práctica nos puede dar un poco más de impulso. ¿Por qué? Porque ya sabes que, estudió. Y ahora que estudió, se ve que está aplicando su conocimiento, que lo domina y lo puede ejercer. Es complicado también porque ¿cómo definimos qué es lo que hace cada uno? ¿Qué es lo que le corresponde hacer a un ingeniero? ¿Qué es lo que le corresponde hacer a un filósofo? ¿Qué es lo que le corresponde hacer a un licenciado? A un abogado, a un arquitecto, a un periodista. ¿Cómo definimos qué es la práctica y qué sirve como práctica realmente y qué no? Por ejemplo, me voy a ver un poco egocéntrico en ese sentido, pero yo considero este contenido como una forma de hacer práctica o de ejercer mis conocimientos que adquirí en la carrera. Pero otras personas de mi misma rama pueden decir, ¿sabes qué? No, esto no puede ser reconocido como práctica, porque es divulgación, porque es contenido para internet incluso, no porque sea divulgación o difusión, porque es contenido para internet. Por ese simple hecho van a decir, no, es que esto no es generar práctica, esto no te va a dar algún beneficio profesional. Ese es el problema de ver cuándo somos filósofos, cuando ejercemos. Pero ¿quién va a decidir qué es de verdad o qué es realmente ejercer tu carrera? Y ese tercer punto que toqué un poco, el del reconocimiento, que es ya pues este camino, que podemos verlo como un camino, en el cual primero te titulas, ejerces y te reconocen. Yo creo que es el punto más adecuado para llamar a alguien filósofo, para responder esta pregunta de ¿desde cuándo somos filósofos? ¿Por qué? Por el simple hecho de que la persona, como persona, necesita ser reconocida. Tenemos esa propiedad inherente. Necesitamos el reconocimiento de las demás personas como persona que somos. Yo necesito ser reconocido por las personas y las personas necesitan ser reconocidas por mí para este encuentro social, ¿verdad? Y este reconocimiento no solo avala mi practicidad o mi título, sino que hay una confianza, se confía visualmente e intelectualmente que la persona es capaz de hacer lo que atribuimos en el primer punto. Antes solo decíamos, es ingeniero o es filósofo, para llevar el diálogo de acuerdo al tema, es filósofo, entonces sabe hablar de ética, entonces sabe hablar de lógica, entonces sabe hablar de estética, entonces sabe hablar de Platón. Pero hasta que no vemos que realmente lo hace, es cuando realmente sabemos si sabe hablar o no. Cuando empieza a hablar de Platón, de estética, de lo que quieras, y se equivoca, o tú crees que se ha equivocado, tú dices, entonces no sabe hablar de ese tema. Ya le preguntas, ¿dominas el tema? No. Entonces yo te atribuí algo que no era. Pero si por el contrario, la persona que le atribuimos algo, en este caso, que era ética, y demuestra tener una elocuencia, un dominio y una forma excelente de transmitir el tema, es ahí donde decimos, wow, sí cumple con eso, sí embona las piezas y la persona pues desarrolla, si puede desarrollar los temas de ética, está actualizado, etc, etc.
podemos hablar un rato, cosas así. Pero tú ya tienes ese conocimiento de que la persona sabe. Y cuando alguien te pregunta, ajeno a ellos dos, te pregunta, ¿ese filósofo realmente sabe de este tema? Porque estoy buscando a alguien para que dé una conferencia, alguien para que dé una clase, ¿realmente domina este tema? Y tú, como ya lo viste, ya lo escuchaste, eres consciente de que en la práctica realmente domina el tema, ¿sabes? Sí, reconozco que esa persona sabe. O vas a decir, reconozco que esa persona no sabe, o no sabe simplemente. Y es ahí donde empieza el reconocimiento. Es ahí donde empieza a haber esta coherencia entre título y práctica. Cuando las personas van reconociendo o te vas haciendo de un nombre, de una reputación, es ahí cuando podemos realmente, o yo puedo concluir, porque volvemos al mismo punto de hace unos episodios como si esto llevase más de una semana. Regresando, tenemos esta conciencia de que la persona es capaz, que la persona puede ejercer, que la persona puede hacer, no solo decir que hace, sino que puede ser capaz de desarrollar lo que le pongas. Y en el reconocimiento entonces se va haciendo de boca en boca. Vamos hablando, vamos esparciendo este saber, esta experiencia validada de la persona, diciendo, él es un gran filósofo, él domina este tema en particular. ¿Tienes dudas o estás buscando un especialista en? Llámalo a él, pregúntale a él, o pregúntale a ella. Pregúntale lo que quieras de ese tema, porque te va a responder de una manera que wow. ¿Quieres saber un poco más de ese tema? No lo domina, pero te puede recomendar bibliografía, te puede recomendar algún autor en específico, te puede recomendar un libro, te puede recomendar un artículo, te puede recomendar a otro especialista, porque también que se conozcan a varios especialistas o personas que dominen temas es algo también de reconocer. El reconocimiento entonces es pasar de boca en boca. Pasar de boca en boca de decir, una persona domina, una persona ejerce, una persona es lo que debería de ser en cuestión de profesión. Es ahí donde yo digo, el reconocimiento es lo que nos dice desde cuándo somos filósofos. Yo respondí esta pregunta de esta manera. ¿Por qué? Porque hay otras personas que van a decir, no, es que un filósofo es desde que estudias la licenciatura. Un filósofo es desde que ejerces. Un filósofo es cuando escribes. Hay gente que incluso no se pone en sus cartas de presentación licenciado en filosofía. No, filósofo tal, que tampoco está mal, pero pues es esto también que mencionamos en el podcast pasado, este ego profesionista, igual no solo en la filosofía, también en la medicina, la ingeniería, la abogacía, los arquitectos, todos tenemos este ego profesionista de, no, yo soy porque lo estudié. Es como este chiste tan común de, a mí no me digas Américo, por ejemplo, a mí dime licenciado, porque mi trabajo me costó. Y pues sí, el trabajo cuesta terminar la carrera, es de reconocer, pero este ego profesional que engendramos y después por eso somos la carrilla de que no, dile licenciado porque se va a enojar, dile ingeniero porque se va a enojar. Pues este ego también topa en esta pregunta. ¿Realmente eres filósofo? ¿Realmente eres ingeniero? ¿Ya se te quemaron 2 computadoras que tú armaste? ¿O
ninguno de los programas que has dado pues tiene repercusión o te han despedido 3 veces de 3 empresas diferentes, realmente eres ingeniero, realmente eres abogado con esa falta de conocimiento de la legislación de tu municipio, de tu estado, de tu país. Realmente eres arquitecto al tener tantas fallas en diseño de planos. Realmente eres médico al no dominar cierto tema, no dominar sintomatología, cosas así. Cuando caemos en este ego es cuando nos empiezan a cuestionar, cuando nos empiezan a decir, ¿realmente sabes lo que estás haciendo y hablando? Y es cuando uno queda mal. Es cuando uno entonces queda como el mentiroso o el poco profesional de su área. Y es donde entra un poco este juego de ser humilde. Esto que mencionaba también en el episodio pasado, que nos comentó el profesor Jacobo Arenas, maestro de mi universidad. Esto de que uno no deja de ser estudiante de filosofía. Siempre seremos estudiantes, y es que hay que tener esa humildad de que nunca seas doctor, seas Mauricio Buchot, por mencionar un mexicano, seas Platón, seas Aristóteles, siempre serás un estudiante. Siempre estarás aprendiendo. Siempre alguien podrá llegar con una antítesis y te podrá decir, ¿sabes qué? No, tu teoría está mal. Siempre alguien va a decir y va a tratar de derrumbar tu sistema. Hay que tener esa humildad de decir, soy estudiante, soy profesionista, pero no entro en la categoría del profesionista completo, del super abogado, del super filósofo, sino soy un simple filósofo que sigue aprendiendo. Soy un licenciado en filosofía. Por Dios, hasta eso, soy un licenciado en filosofía, soy un licenciado en abogacía, soy un licenciado en medicina, soy un licenciado en ingeniería tal. Hay que romper con eso de soy filósofo, abogado, arquitecto, médico, ingeniero, porque nada más van a traer pesadez a nuestra vida profesional. Estoy dando conclusiones como si fuera ya el profesionista de 70 años, con una carrera magistral, con reconocimientos por universidades, por donde quieran, pero sinceramente no me conocen ni en mi propia casa. No me conocen ni mis propios compañeros en cuanto a mis temas de preferencia. Ni yo mismo he podido definir completamente qué es lo que yo quiero pues ejercer como vida profesional en cuanto a especialidad. Pero mírenme, aquí estamos en este bello viernes, a punto de comer, cenar, o ese bocadillo de las 3 de la mañana, como el buen Patricio Estrella lo decía. Estamos aquí escuchando a una persona que no sabe nada. Y pues ese es el fin de este podcast, ¿no? El fin de que alguien que no tiene conocimientos de filosofía, pues les hable un poco de filosofía. En este caso, esta pregunta, ¿desde cuándo somos filósofos? ¿Qué concluyo con esto? Yo creo desde mi postura, tal vez alguien dirá sin experiencia, porque lo es, o poco concluyente para algunas personas. ¿Qué diré yo? Que el reconocimiento es lo que nos da. Así como alguien me puede reconocer como filósofo, me pueden dejar de reconocer como filósofo por cualquier cosa. Así como alguien me puede reconocer como un ser humano decente o un ser humano bueno, entre comillas, para los que están en YouTube y en Spotify, bueno entre comillas. ¿Por qué? Porque las percepciones,
actitudes, o por el mínimo error que cometas, la gente puede cambiar la forma en la que te ven, la forma en la que te perciben. Y así como tú puedes ser el mayor filósofo de la historia, puedes ser también conocido como el mayor tonto, el mayor, en este caso en la cultura actual de la cancelación, machista, opresor, racista, porque también hay filósofos que son racistas. Pues no se debe esconder, es historia, hay que tomar lo bueno de esos personajes y seguir adelante. Así que con esto concluyo, porque luego dicen que soy poco concluyente. La filosofía, o desde cuándo somos filósofos, para este humilde locutor que hizo este monólogo para ustedes, es cuando tenemos reconocimiento. Cuando nos empiezan a dar reconocimiento, o cuando tenemos el reconocimiento de una institución, de un cierto grupo de personas, es cuando nos volvemos filósofos. Filósofos. Porque el ingeniero y las demás carreras podrán decir su opinión, o incluso otras personas de mi misma área podrán decir, ¿saben qué? No le hagan caso a esta persona. Este es un mocoso que acaba de salir de la carrera y no tiene idea de nada. Mi título dice que yo soy licenciado en filosofía y yo digo que soy filósofo y se calla. Con esto concluyo, con esta pequeña reflexión concluyo este podcast. No sin antes decirles que nos comenten en los comentarios, igual redundante como siempre, nos comenten pues desde cuándo creen que yo pueda ser filósofo, o desde cuándo ustedes consideran de su carrera que puedan ser pues profesionistas o reconocidos como tal. Igual pueden decir, ¿sabes qué? Tú diste 3, yo doy otra, te gano porque yo pongo 4. Igual es interesante. Déjenlo en los comentarios si quieren participar en este diálogo. Si hay comentarios, pues los estaré compartiendo, leyendo la próxima semana para pues generar este diálogo previo. ¿Qué más les puedo comentar? Claro, si les gusta este contenido, pues seguir con esta difusión tan hermosa, esta divulgación tan hermosa que tratamos de llevar a cabo. Compártanlo con sus amigos, familiares, gente que odien, para que se la pasen escuchando 40 minutos a un joven que no tiene idea de nada. Compártanlo, ayúdenos a seguir pues esta divulgación, a compartir este contenido. Gente que crean que tiene intuiciones o que le guste o que quiera estudiar filosofía o que le inquieten un poco los temas, compártalo para que vea un poco de lo que pues podemos ver. Recordemos que este contenido es divulgación, no tiene una pretensión académica, así que discúlpenme por esto, pero pues es tratando de buscar un beneficio a estos jóvenes prospectos de la filosofía. Compártanlo, denle like, suscríbanse, síganos en Spotify, en YouTube, en Instagram, que estas dos últimas plataformas, Facebook e Instagram, perdón, no son las últimas dos que dije, pero Facebook e Instagram serán las plataformas en las que estaremos compartiendo de manera oficial hasta el momento cuando se estrena episodio, los promocionales de los episodios y alguna información que pues sea necesaria compartir. Síganos, compartan el like, suscríbanse, etc. Para más contenido y más de este contenido tan hermoso, más de esta voz que puede molestar a algunos, pero para seguir este contenido. Ya por último, también de manera personal, les comparto, les quiero pues hacer la invitación a que sigan a otro podcast. Ellos lo transmiten, no es como yo, que soy un flojo que lo graba y después lo edita y lo sube. Ellos lo transmiten en vivo por Twitch. Hablantes de Cudom, creo que lo pronuncié bien, si no, una disculpa.
pero igual trataré de dejar el link en la descripción. Ellos son temas más abiertos y un poco más relajados, una plática más relajada, así que tienen buenos comentarios, tienen buenos momentos, yo se los recomiendo mucho, les va a sacar una que otra sonrisa. Ahora sí, sin más que decir, sin más cháchara que escupir, los espero el próximo viernes en este podcast tan hermoso y sensual que es Cómo no hacer filosofía con Américo Ayala. Nos vemos, se cuidan.